Ahí el último verso, el 6 dice, y por cuanto sois hijos, ¿cuántos de los que están aquí son hijos de Dios? Amén. Dice, a todos nosotros los que somos hijos, dice que Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, o sea, el espíritu de Jesús, el cual clama, Abba Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero por medio de Cristo. Mire, no solo en la iglesia, pero también en el mundo actual, a veces la figura de padre es muy importante en nuestra vida. Podemos tener una buena figura de padre o podemos tener una mala figura de padre. Y eso en ocasiones es muy importante de la manera en que yo voy a ver a Dios. Porque si yo tengo un padre que fue castigador conmigo, si yo tengo un padre que fue duro y fue rústico conmigo y siempre él me golpeaba o siempre él me exigía, yo voy a tender a ver a Dios de esa manera, ¿verdad? Si yo no tuve un padre, me va a costar quizás ver a Dios como un papá, porque nunca tuve esa figura paternal. Por eso la Biblia dice que Dios nos envió el espíritu de su Hijo, para los que tengan padre o no tengan padre, ahora puedan clamar, Abba Padre, o sea, yo soy hijo de Dios. Y acá yo estaba estudiando este tema y uno como padre tiene varias facetas. Y yo apunté 3 de ellas. Pero, ¿alguien de aquí tuvo un buen padre? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo aquí estaría en vigilia contando las anécdotas de mi padre. Mi padre es un hombre muy especial, muy... bueno, no voy a dejarlo porque está conectado, entonces... Pero voy a contar una nomás, una. No, pero, por ejemplo, alguien de aquí, ¿se acuerda de... Si yo le preguntara qué característica es la que a usted la que usted pudiera decir mi papá es así? ¿Me la podría decir? Los que han tenido una figura paternal, ¿cómo fue su papá? Un héroe, le salvó, ¿no? Sí, a veces... Qué lindo, ¿verdad? Uno ve al papá como héroe, uno lo ve rápido, ¿verdad? Ya cuando ya uno va creciendo ya no es tan rápido el padre, pero uno a veces lo ve como héroe cuando uno es pequeño, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Cómo? Humilde, trabajador, hospedador. Sí, qué lindo. Conciliador, ya, conciliador. Era muy optimista. Qué lindo. Mi papá, por ejemplo, él era muy, yo si lo pudiera describir, es como muy león, león para sus cosas. O sea, si alguien toca a sus hijos, se encuentra con la ira. Yo me acuerdo un día, yo tenía como, voy a contar una nomás, permiso papá. Yo tenía como 7 años y había un niño, un joven que era, como nosotros le llamamos como medio pato malo, allá en el sur se le dice pato malo, alguien así malo, así de esto. Y él me decía, cuando me veía en la calle, yo jugaba, porque antes jugábamos en la calle, y él me decía, te voy a sacar el corazón. Yo tenía 7 años, entonces a mí eso... Y yo después le agarré tanto miedo, él tenía como 15 años, yo tenía... Pero era de estos patos malos que andaba en la calle, y un día yo lo veo, siempre que lo veo, y salía corriendo. Entonces él me decía, a veces pasaba y me decía, te voy a sacar el corazón. Como que lo agarró conmigo, ¿no? Es que de repente uno ve a los niños como medio así pajarones, como... Y los quiere, entonces yo era así, bien tranquilo. Y un día me dijo eso, y yo siempre jugaba con mi padre afuera, jugábamos el tenis, me acuerdo,
Y un día estábamos jugando y yo salí corriendo. Y él no se explicaba por qué, qué le pasa. Salió corriendo. Me entré a la casa. Y él me preguntó, y ahí yo le dije que hay un niño que me dice que me va a sacar el corazón. ¿Qué hizo mi papá? Y siendo cristiano. Después un día yo salí y este niño no me dijo nada. Dije, lo encontré raro, yo me quedé con susto, pero pasó. De hecho me saludó así el niño que me asustaba. Dije, no sé qué habrá pasado, algo habrá pasado aquí. Y después me cuidaba en el colegio, porque íbamos en el mismo colegio. Y cuando alguien me quería pegar, este niño me cuidaba después como que era defensor mío. Yo no sé en qué momento las cosas cambiaron, decía yo. Y después mi papá me contó que un día lo pilló por ahí, justo se lo terció, y dice que lo tomó amablemente, como mi papá es grande, entonces lo tomó amablemente y lo puso en el capó de la camioneta, así, usted entenderá que no es amable, o sea, lo tomó así de un brazo, lo pescó ahí y le dijo, a la próxima que le digas a mi hijo que le vas a sacar el corazón, te voy a amarrar y te voy a tirar un canal. Entonces, así como mea culpa, así una cosa así terrible. Entonces ahora lo vaya a cuidar y va en el mismo colegio, pero ya sabía, te voy a amarrar y te voy a tirar al canal, un canal que hay allá y vaya a morir vivo, amarrado. Y de ahí en adelante este niño fue mi ángel de la guarda. Me cuidaba en el colegio y esa es la característica como yo veo a mi papá. ¿Por qué se los cuento? Porque cada uno tiene una experiencia diferente. Ahora eso nos va a ayudar un poco a entender lo que es Dios para nosotros. Hay algo que se llama el espíritu de adopción. No creo que ninguno de nosotros ha tenido la oportunidad de adoptar, ¿verdad? Pero el pastor que fue el domingo, ellos hacen algo que se llama casa de acogida. Que ellos, es como que le hacen el favor al cename, en vez de que esté el niño en el cename, el pastor que fue el domingo al bautismo, un pastor amigo, él tiene una niña como de 7 meses, y esta niña no es adoptada, sino que como que ellos la abrazan. Hasta que salgan padre o alguien quiera, él nos explicaba que la primera manera es que el gobierno, el Estado trata de que los padres biológicos tomen a esta niña. Y si no, ya viene lo que es la adopción. Pero mientras tanto, ellos son como una casa de acogida. Pero cuando uno adopta, yo por ejemplo tengo familiares adoptados, que si uno los ve, yo los encuentro iguales, hasta idénticos a mis tíos, pero él es adoptado. Cuando uno es adoptado, por acá la Biblia dice que nosotros no éramos dignos de salvación. ¿Cuántos saben que nosotros no éramos dignos de que estuviéramos salvos? Nosotros no éramos dignos, pero dice la Biblia que el sacrificio de Jesús nos hizo a nosotros aceptos en Dios y Él nos adoptó. Por eso el texto aquí dice, ahora ustedes pueden clamar, Abba Padre, Dios es mi papá. Y aunque la adopción es lo más hermoso que puede haber, yo no tengo el honor, pero ser hijo, cuando uno es padre, ¿verdad? Uno no escoge al hijo, uno es padre, ¿verdad? Y le salga bueno, le salga malo. Por ejemplo, yo a mi hija para mí es perfecta, pero a lo mejor alguien que la mira de al lado no la ve tan perfecta. A veces, cierto, los padres vemos lindo a nuestros hijos, pero en realidad no son tan lindos los niños. Pero el padre, la mirada del padre es mi hijo lindo. Entonces, pero la adopción es diferente, porque la adopción es yo escogiendo adoptar ese niño. Ese niño yo no tenía por qué escogerlo, yo no tenía por qué tomarlo, pero yo escojo a ese niño darle paternidad. Yo escojo a ese niño darle un amor, darle un hogar. Lo que es la adopción debe ser algo muy hermoso, porque es tomar a un niño sin padre, huérfano, que quizás su padre se murió, se lo abandonó, y mucho. Una vez yo fui al Sename, fuimos con la iglesia, y es muy triste, porque cuando uno entra, los niños le dicen, papito, llévame a mi casa. Niños de 7 años, 4 años. Y yo cuando nosotros fuimos, es muy terrible, porque los niños empiezan a decirle a uno, papá, llévame, papá. Y empiezan a contar a veces lo que están viviendo, y es algo muy triste. Pero en el caso de nosotros no éramos dignos, pero Dios dijo, yo quiero adoptar a José Luis. No tenía por qué tomarlo,
No tenía por qué escogerlo, pero yo decido escoger a Pablo. Yo decido escoger a Manuela. No tenía por qué escogerla, pero Dios dice, yo decido adoptarla y que cuando ella mira al cielo, ella va a encontrar un Padre en mí y ella va a poder clamar, Abba Padre. ¿Cuántos esta mañana le dan gracias a Dios porque Él ha decidido escogernos? Él ha decidido, usted donde está puede levantar sus manos por un momento al cielo y decirle gracias, Señor, porque tuve un padre o a lo mejor no tuve un padre, pero te doy gracias. Yo le quiero pedir que por un momento usted pueda decirle gracias. Acá el texto dice que podemos clamar, podemos decirle Abba Padre, o sea, papi, papá, padre, como usted quiera llamarle. Y podemos clamar y decirle, ayúdame, te necesito, has decidido adoptarme y te damos gracias, Señor. Gracias porque somos tus hijos. Gracias, Señor. Eso es glorioso, que Él nos adopte, que Él decida tomarnos como sus hijos. Es algo hermoso. Y dice la Biblia, los expertos dicen, estuve leyendo un poquito de esto, los expertos dicen que la adopción se hace legal, no cuando el padre toma al hijo, sino cuando el hijo decide que ese va a ser su papá. Hay casos donde por ejemplo, una niña de como 15 años, lo estuve leyendo, a los 15 años ella se dio cuenta que era adoptada, le contaron que era adoptada y dice que entró en una depresión horrible. Y por mucho que sus padres le decían, eres mi hija, eres nuestra hija, te amamos, ella se resignó, dijo, ustedes me escogieron, ustedes me abandonaron, y ella decía esta historia que entró en un estado tan grande de depresión porque ella no quería aceptar que era una persona huérfana y que la habían adoptado. En otras palabras, cuando uno es adoptado, en el caso espiritual nuestro, la adopción se hace legal, según los expertos, cuando uno decide que esa va a ser mi familia. Porque podemos decidir vivir como huérfanos y decir, Dios no es mi padre, o podemos decidir vivir como hijos, como herederos de Dios. Y yo hoy día, en realidad esta palabra es muy hermosa para mí. Yo quiero hacer un ejemplo aquí porque hay 3 características que yo veo de lo que es un padre. Yo no sé si pueden venir 3 hombres acá. Primero uno por favor, que venga acá, que se gane ahí. No con tanto entusiasmo, no ay. Muchas gracias, mi hermano, Se puede ganar un poquito más allá, al lado del ahí. Tenemos 3 tipos de hombres. ¿Está cansado? ¿No tiene fuerza? ¿Está cansado? ¿No tiene? Ya lo voy a tener como media hora parado, ¿está bien? No. Tenemos la primera figura. Yo estuve estudiando acá algo muy bonito, que la primera figura es de un padre. ¿Qué es un padre? Un padre es un tipo de autoridad, ¿verdad? Cuando uno habla de padre, por ejemplo, la Biblia dice, y acá nosotros podemos llamar a Dios mi Padre, pero ¿qué es decirle que Él es mi Padre? Un padre siempre nos dice que sí o a veces nos dice que no. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho? Pero ¿qué somos nosotros? A veces somos hijos voluntariosos. Entonces lo que es el Padre es una figura de autoridad que todos necesitamos. Porque el Padre, cuando uno ve a Dios como Padre, o yo por ejemplo veo a mi Padre, lo que yo estoy diciendo, yo estoy sujeto a Él. Y cuando los padres dicen, hasta los 18 años, ¿verdad? Y uno lo escucha, si tú vives en mi techo, haces lo que yo quiera, lo que yo digo. Porque si quieres hacer tu vida, tienes que irte a vivir afuera. Eso es lo que es un padre. Un padre a mí me enseña. Y yo como hijo le tengo que obedecer. Muchos vemos a Dios como mi papá. Ay, Él es mi papá. Pero cuando Él está en la faceta de padre y me dice, Pablo, no. ¿Qué hacemos nosotros? En mi vida, yo hago lo que yo quiera. Pero cuando uno dice que Dios es nuestro Padre o nuestro papá, lo que estamos diciendo es que yo tengo que someterme a Él. Jesús dijo,
Yo hago lo que veo hacer al Padre. De hecho, tengo el texto acá. No sé si alguien me quiere ayudar a leer. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 19. Si alguien tiene Juan capítulo 5, versículo 19, y otra persona que me lea Juan capítulo 15, versículo 5. Lo voy a usar aquí de ejemplo un poquito. Primero, ¿quién me puede leer Juan 5, 19? Belén. Y alguien que me lea Juan 15, 5. ¿Me lo puede leer, por favor? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al hacer Padre. Lo que ve, lo que le ve hacer al Padre. En otras palabras, en nuestras declaraciones, ¿a usted ha dicho alguna vez, no puede hacer Pablo nada si no le ve hacer a Dios? Muchas veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nuestra propia voluntad. Y decimos que Dios, porque cuando hablamos de la paternidad de Dios, no es solo mi papi, mi papá, ay sí, no, mi padre, una de las características es que el papá tiene que ser padre, y padre significa autoridad, padre significa corrección. En hebreo dice que el padre al hijo que ama, corrige. ¿Y sabe lo que Dios ponía en mi corazón? Y este texto me encanta, ese texto de hebreo, porque muchas veces nosotros miramos al cielo y le decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué me estás castigando de esta manera? Pero ¿sabe qué? Lo que Dios ponía en mi corazón esta semana, y fue una de las cosas que me quebrantó, era que Él muchas veces nos ha corregido porque nos ama. O sea, muchas veces Dios me ha dado cuerda a mí y me ha dicho, dale, yo te dije que no era así, pero te voy a hacer este castigo para que veas que te vas a equivocar. Y Dios lo que dice, por ejemplo, cuando yo he castigado a mi hija, el corazón pareciera que se me va, pero a partir en 5. Y ella llora, papá, tú no me amas. Si ella entendiera cuánto yo le amo, por eso yo le castigo. Porque dice que el padre, esos papás que son permisivos y que nunca corrigen a sus hijos, no, es que le amo al niño. No, cuando uno corrige, cuando uno enseña, obviamente tiene que ser con amor, es porque uno ama. ¿Y cuántas veces hemos sentido la corrección de Dios? ¿Cuántos han sentido que Dios nos ha corregido muchas veces? ¿Sabe lo que Él ponía en mi corazón? Necesitamos entender que cuando el Padre nos corrige es porque Él nos ama. Las veces que el Padre ha corregido a Manuela, Carolina, ¿verdad? Francisco, los que estamos aquí, David, es porque Él nos dice, yo te amo. Y las veces que usted ha sufrido, las veces que usted ha llorado porque ha tomado una mala decisión y usted ha llorado por eso, el que llora más es el Padre, nuestro Padre. O sea, cuando yo castigo a mi hija, el corazón pareciera, y yo lloro después solito, por ahí me voy a llorar solito, que ella no me vea llorar, para que ella no vea que, y yo sufro cuando castigo a mi hija, pero yo tengo una mirada diferente porque yo quiero que ella sea una mujer de Dios. Por eso tenemos la figura de nuestro Padre. ¿Qué dice Juan? ¿Quién más? Por favor, Juan 15, versículo 5, si no me equivoco. Separado de mí. Entonces, la primera figura de padre, cuando uno habla de la paternidad espiritual, es mucho más profundo de lo que pensamos. Hoy día la paternidad está de moda. Hoy día los pastores, yo he escuchado, pastor, a mí un pastor me hijeaba, me decía, hijo, un pastor así, tenía como 5 años más que yo. Me decía, ven hijo, ven hijo. Y eso a mí me chocaba porque en realidad, primero, no es mi papá. Segundo, nunca ha estado conmigo. Los pastores somos figuras de padre, ¿verdad? Pero yo no le voy a decir a la iglesia que nos diga hijo. O sea, a veces uno dice hijo por amor, por cariño. Pero la paternidad de hoy está tan pisoteada y viene cualquier pastor, yo lo he visto, vienen pastores que ni te conocen y la gente, un día me dio mucha risa porque
había un pastor de mi edad en la radio, no en la Plenitud, en otra radio, un pastor de mi edad, así como de 32, 33, y había una persona como de 70 años. Y en la radio la persona le decía, ya papi, papi, papi. Y eso, no sé, bueno, en mi mirada personal, se veía como un poco absurdo, o sea, una persona mayor que llame a este niño papi, porque la paternidad no es el llamarle a alguien padre, sino es el obedecerle como padre. Cuando clamamos Abba Padre, estamos diciendo, separado de Él, yo nada puedo hacer. Lo que yo digo cuando Él es mi Padre, yo digo, ¿qué tengo que hacer? Tengo estos planes, quiero hacer esto. ¿Está en tu voluntad? Sí, amén. Lo voy a hacer porque mi Padre me dijo que lo hiciera. Pero si yo le digo, Padre, tengo estos planes, tengo esto. No, hijo. ¿Qué tengo que hacer yo cuando veo a Dios como Padre? Porque Jesús dijo, separado de mí. O sea, Jesús está hablando de la unidad con el Padre. Separado de mí, nada podéis hacer. Que clamemos a Él, Padre, es que le estamos diciendo, mi voluntad, mis planes, lo que quiero hacer es tuyo. Si tú lo apruebas, adelante. Si tú no lo apruebas, yo no puedo hacerlo. Porque Jesús dijo, lo que veo hacer al Padre, eso es lo que yo voy a hacer. ¿Cuántos esta mañana dicen, yo quiero someterme al Padre? ¿Alguien quiere esta mañana decir, Señor, yo me someto al Padre? Que Él haga lo que quiera conmigo. Hay otra figura. Está el Padre que nos corrige y lo hace con amor. Cuando Él viene y corrige a sus hijas, lo hace porque las ama, porque quiere lo mejor, porque los padres tenemos una mirada diferente. Sobre todo cuando uno ha tenido un padre que le corrige y después cuando uno es padre se da cuenta por qué ese padre a uno le corrige. Yo no entendía por qué mi papá siempre nos prohibía ir a fiestas y no le gustaba que fuéramos a fiestas. Y yo no fui a fiestas. Pero hoy día yo entiendo el porqué. Porque Él quería que yo viviera apartado para este tiempo, para el Señor. Y hoy día yo también me he dado cuenta que a veces aplico mismas cosas de mi padre. No amenazo a gente que lo voy a matar y lo voy a echar a un río, pero soy como protector. O sea, a veces cuando a mi hija, no sé, le hacen algo, es como que innegablemente uno aparece. Porque uno como padre quiere proteger. Pero no siempre hay que decirle que sí a los hijos. Entonces, cuando Dios te ha dicho que no, cuando has sentido la corrección de Dios, es porque Él te ama. Porque Él Padre. Viene otra figura. ¿Puede venir por favor Luis Felipe? No es tan solo el Padre. Ahora viene otra figura que son tres figuras, la segunda y la tercera. Ahora aparece otra figura que es la de papá. Aquí está el Padre, ¿verdad? El que me corrige. El que está conmigo me dice, no tienes que hacerlo. Pero aquí a veces aparece la otra figura que es papá. ¿Alguien me puede por favor leer Salmo 91? Salmo 91, del verso 1 al 7. Aquí es una manera diferente. Cuando uno ve a Dios como Padre o tú tienes tu Padre, no siempre Dios es Padre, no siempre Dios nos corrige. Hay momentos en que Él también es papá. ¿Qué significa ser papá? Del 1 al 7. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga de su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Aquí aparece otra figura. Esta figura de papá es un tanto más protectora. La figura de papá es una figura de seguridad. Cuando es niño, por ejemplo mi hija, a mí me resuena en mi mente papá, ya esa frase, porque cuando estoy en la casa, papá, papá, todo el día. A veces papá, y es como un grito desgarrador,
Y yo corro como que si le pasó algo. Hay una polilla, papá, en el cielo. Entonces como que uno, cuando se siente en peligro, uno no necesita que lo corrijan. Uno necesita seguridad. Y cuando uno habla de la paternidad espiritual, Dios no solo te corrige, sino también te cuida, te protege. El que habita al abrigo del Altísimo morará. O sea, cuando usted está en peligro, papá, y ahí Él está. Soy tu padre. Y ahí viene lo que decía la hermana Jacqueline. Yo veía a mi papá como héroe. Viene Él, que es mi papá. Ahora, vivir en una de estas dos es peligroso, porque si yo vivo aquí siempre, no, es que Él es mi papá, Él me cuida, pero rechazo esa figura, voy a tener un hijo, voy a ser un hijo que quiero hacer lo que quiera, ¿verdad? Y que estos padres que aprueban todo lo de sus hijos, no, si está bien, pero no, si está bien en mi hijo, si está bien. Si te quedas aquí, es peligroso, pero esta se alimenta de esta, porque si te quedas acá, en la figura de padre, de que también es peligroso. Porque a veces vas a necesitar el abrazo, pero te va a costar entender a Dios como papá. ¿Por qué? Porque o tuviste un padre que te corrigió o no tuviste padre. Se cuesta a veces sentirse. La gente que no ha tenido padre, por lo general, como que trata de luchar solo contra la vida, ¿verdad? Y trata como de generar como defensa, ¿verdad? Y se hace fuerte. Entonces, una alimenta a la otra. Necesito a mi padre que esté conmigo y que me corrija, pero también necesito a mi papá que me cuide. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Puede en esta mañana, para ir concluyendo, terminar y levantar sus manos? El que habita al abrigo del Altísimo, dice el texto, morará bajo la sombra del Omnipotente. A lo mejor alguien de los que está aquí tiene miedo por algo. Y dice, pastor, tengo terror. Pero acá quiero leer este texto. Tienes a tu Padre. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No tengas temor. Le puede decir a alguien que tiene a su lado o que tiene atrás, le puede decir, no tengas temor. Tienes a tu Padre, tu papá. Él está contigo. No tengas temor, no tengas temor. Tienes a tu Padre Celestial que está contigo. ¿A cuánto les ha bendecido esta palabra esta mañana? La palabra hermosa. Y quiero terminar con la última figura, que quiero que venga David, porque David está a punto de... Pero a él le va a tocar no ser corrector, no tanto ser abrazado, no tanto ser cuidador. A él le va a tocar la figura de Abba, lo que los judíos decían Abba. Acá el texto que leímos al principio dice que Dios nos envió el espíritu de su Hijo, que es el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Abba es lo que para nosotros sería una traducción como de papi, como de papito. Eso es como la traducción a nuestro lenguaje. A él le va a tocar esa figura, porque yo no creo que a su hijo cuando nazca lo vaya a corregir. No creo que nazca tan maldadoso. Al tiro el primer día a corregirlo, no creo. Le va a tocar acucurrarlo, ¿verdad? Abrazarlo, darle besos. Porque después a los 4 no quieren que ya les demos besos. Después a los 7, 8, después a los 15 ya se avergüenzan de uno. Pero no me toque eso. Pero ya a los 5 le doy beso a mi hija y ya, ay papá, ay me da. Pero a él le va a tocar la figura de Abba. La figura de Abba es, te abrazo, te acucurro. La figura de Abba es lo que sale en el hijo pródigo. Cuando el hijo se equivocó y dice que el hijo venía y a lo lejos el padre lo vio y dijo, ¿y ese no es David, que se había perdido? Y si usted lee Lucas, le voy a dar la cita para que lo pueda leer, Lucas 15, mire, lo voy a leer, Lucas 15, el verso 20 dice, y levantándose vino a su padre, el hijo pródigo que estaba lejos. Y cuando aún estaba lejos,
lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo estaba como allí. Entonces el hijo estaba mirando así como si estaba el papá. Y el hijo estaba ahí como todo sucio, el hijo pródigo. Había comido comida de cerdos. Entonces al final estaba ahí como cuando uno se equivoca y quiere ver si le hacen así para que... ¿da? Estaba lejos y el padre, cuando lo vio, la Biblia dice que no corrió el hijo al padre porque tenía vergüenza, sino que dice que el padre, como que David, pero allá no está Maxi, imagínense Maxi con 5 años ahí, y David corre, y David el padre dice que corrió, y no solamente le dijo, te cuido, no solamente te dijo, ¿por qué hiciste esto? Como nuestro padre, dice que se echó a su cuello, le dio un beso, lo besó, le dio un beso así. Esa es la figura de Abba, la figura de cariño. ¿Cuántos tuvieron un papá cariñoso? O sea, un papá que... Y esto es lo que Dios ponía en mi corazón. Hay una parte que yo leí hace poco de un hombre que fue a un orfanato. Y a él le llamó la atención, la conté el lunes en la radio, le llamó la atención que en la sala donde habían todos los bebés, dice que este joven fue y los bebés no gritaban ni lloraban. Entonces él miró y dijo, aquí no hay nadie. Y la persona que lo guiaba en el orfanato le dijo, ahí están los bebés de entre 0 a 1 año o 0 a 2 años. Dijo, pero los bebés lloran, gritan, o sea, se habría notado el tiro que aquí hay bebés. Entonces le dijo, acércate. Y dice que él se acercó a esa sala, miró, y sí, habían como 20 bebés, niños entre menos de 1 año. Y él le dijo, ¿y por qué no lloran? O sea, los tienen tan... Y la declaración que este hombre, eso está en un libro, la declaración que este hombre le dio, a mí me caló en el corazón porque este hombre le dijo, mira, esos bebés no lloran porque lloraron tanto y como nadie les escuchó, dejaron de llorar. O sea, ellos lloran, ellos ya no lloran porque saben que nadie les escucha. Y le dijo, los bebés lloran cuando saben que les van a escuchar. El bebé llora para que el padre corra. Entonces, como ellos saben, estos bebés de menos de 1 año, que no tienen padre y que aunque lloren nadie les va a escuchar, no lloran. Y eso me caló tan fuerte porque a veces nosotros también vemos a Dios así. Dejamos de pedirle, dejamos de clamar, dejamos de llorar porque decimos, ya no nos escucha. Pero no es así. Acá dice que podemos clamar a Abba Padre. Y esta es la tercera figura que Dios nos llama a entender. La primera es entender que Él nos va a corregir con amor porque nos ama. La tercera es entender que Él nos va a hacer sentir seguros. O sea, la segunda. Y la tercera es entender que Él nos va a tomar en sus brazos y nos va a hacer cariño. Y el Espíritu ponía eso en mi corazón. Estas son las 3 figuras para entender una paternidad espiritual correcta. Yo soy padre en estas 3. Y eso es lo que el Espíritu ponía en mi corazón. Y de hecho un día en la semana orando sentí muy fuerte estas 3 formas. Así podemos comprender a Dios de manera real, en esas 3 facetas. Él es nuestro papá. Podemos clamar a Él. Y en esta mañana quiero que terminemos orando. Quiero que podamos levantar nuestras manos al cielo. Yo no sé si usted ha dejado de clamar por algo. Usted dice, dejé de clamar. Dejé de a lo mejor llorar y pedirle a Dios porque a lo mejor no. Ya sentí que Él no me escuchaba. Pero hoy quiero decirle que Dios sí te escucha. Dios te dice, te adopté, clámame, Abba Padre, dime papito, papá, papi. Yo te escucho, soy tu papá. Entonces, quisiera hoy día, mire, quiero hacer algo especial. Quisiera hoy día que terminar orando unos por otros. Que usted pueda orar por alguien. Y que a través de esa oración, ese hermano ojalá pueda sentir el amor de Abba Padre. Un amor de cariño. Un amor, un abrazo de Dios. Una vez yo le dije a alguien,
Quisiera tanto sentir a Dios. Y esa persona me abrazó y en ese abrazo yo sentí como que Dios inundaba mi corazón. Y ahí el Señor puso en mi corazón y me habló a través de ese abrazo de que Él está presente en la comunión de los santos. Cuando tú abrazas a alguien, cuando tú oras por alguien, Él está ahí. Por eso esta mañana, si es posible, si no puede quedarse ahí en su asiento y vamos a orar al Señor, pero si no, quiero invitarle a que vaya donde alguien y que le dé un abrazo y que pueda orar por esa persona. Y si Dios le revela en su corazón que esa persona a lo mejor no ha tenido padre o tiene una figura mal formada de lo que es ser padre, que usted pueda abrazarlo y a través de ese amor, de ese cariño, pueda sentir lo que es la figura de un papá. Amén. Nos ponemos de pie esta mañana. Quiero invitarle en son de respeto. Siento en mi corazón de hacer esto. Usted vaya donde alguien y le dé un abrazo y puedan orar un tiempo juntos. Y le diga, vamos a orar. Que pueda sentir a Dios cerca, como un padre. Y si esa persona tiene alguna necesidad en su corazón, usted pueda orar por ella. Vamos a orar al Señor. Yo no sé si usted en su vida quizás no ha tenido una figura de un padre a lo mejor presente. A lo mejor sí la tuvo. Y si la tuvo, gracias Señor. Si usted siente que hoy le falta a su padre también, que pueda sentir el amor de Dios Padre esta mañana, diciéndonos: yo soy tu papá, yo te amo. Señor, gracias por esta palabra. Podemos clamar, Abba Padre. Te pido en esta mañana, Espíritu Santo, que nos puedas abrazar, porque a veces crecemos con tantas falencias, con tanta a lo mejor falta de cariño. Quisimos a veces tener a un papi y tuvimos a un padre solamente, alguien que solamente nos corrigió y siempre nos exigía y nos exigía. Pero también necesitamos la figura de un papá, de un papi, alguien que esté con nosotros, que nos abrace, que nos diga: hijo, me da alegría verte, me da placer verte. Si usted está con su familia, con su esposa, con su esposo, abraza a su esposo, abraza a su esposa y dígale a Dios: Señor, que tu amor de Padre inunde nuestro hogar. No hagamos nada por nuestra propia cuenta. Queremos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este tiempo especial. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres nuestro Padre Celestial. Y en esta hora tú quieres sanar en nosotros la paternidad. Padre mío, te pido que cada uno de los que hoy ha llegado a este lugar pueda sentir tu amor, pueda sentir tus caricias y podamos verte a ti. Si nos vamos de este lugar, poder irnos, Señor, viéndote a ti como un Padre. Que se disipe todo espíritu de orfandad. Cuando nos hemos sentido huérfanos, cuando nos hemos sentido desamparados, desamparadas, Señor. ¿Cuántos aquí teniendo un padre, una madre, quizás se han sentido huérfanos, solos, abandonados, no escuchados? Pero en esta mañana, que venga el espíritu de adopción, tu presencia nos abrace, Señor, y podamos irnos felices a nuestros hogares, clamando y diciendo: eres mi papá, eres mi Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Vamos a adorar al Señor antes de terminar. Te adoramos, Señor. Como un padre, como un hermano, como un león, feroz como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Así es, Señor. Me amas como padre y como un hermano y como un león, feroz como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor.